Vamos a hablar ahora acerca de la audiencia de conciliación. Recordemos que la audiencia de conciliación se puede realizar de manera virtual o de manera presencial. Esto va a depender de la disposición de ambas partes. En el momento en el que se presenta la solicitud, se le da esa opción a la persona solicitante de elegir si quiere que la conciliación se lleve de manera presencial o de manera virtual. En algunos casos en los cuales la parte empleadora no se encuentra en la misma zona en la que está ubicado el centro de conciliación, existe esta posibilidad de compartirles un enlace o un link para que el representante o el apoderado legal de la empresa pueda conectarse, pueda conocer cuál es la información que la parte solicitante tiene y también su propuesta, y en caso de que se llegue a algún acuerdo, entonces se presentan ante el centro de conciliación para realizar la firma de los documentos correspondientes. En el caso de que la audiencia de conciliación se vaya a realizar de manera virtual, es importante que con anticipación se envíen tanto los datos de identificación como también los documentos que acrediten la personalidad en el caso de representantes o de apoderados legales. Antes de hablar acerca de la audiencia de conciliación, quiero hacer hincapié en que es responsabilidad del trabajador lograr que existan condiciones óptimas para que la conciliación se pueda desarrollar de acuerdo a lo que la ley establece y atendiendo a sus principios y reglas. Existen tanto elementos materiales como elementos que no son materiales, pero que el trabajador y el empleador necesitan ver que el conciliador domine o que la conciliadora domine. El conciliador o la conciliadora que estén a cargo de la sesión deben poner en práctica sus conocimientos acerca de los mecanismos, específicamente de la conciliación, y utilizar las herramientas debidas en el momento adecuado, ya sea parafraseos, validación de emociones, reencuadres, preguntas. El conciliador o la conciliadora deben dominar el tema, deben no solamente conocer la legislación laboral, sino también conocer las herramientas que se utilizan en los mecanismos alternativos de solución de controversias para poder brindarles la mejor atención posible a las personas que se encuentran dentro de la sesión de conciliación. En cuanto al tema del material, pues es importante que se les brinde un espacio en el cual se puedan sentir seguros, donde no hayan más personas, donde no hayan distracciones, ruidos, un espacio bien iluminado y en el cual se pueda escuchar lo que la otra persona está compartiendo. Es muy importante que en la sala de conciliación no estén presentes otras personas que no sean los interesados o sus personas de confianza, porque esto, aparte de garantizar el derecho que tienen ellos a un procedimiento confidencial, pues genera un mayor grado de confianza. El que sepan que la información que se está tratando ahí únicamente va a estar en conocimiento del conciliador y de las personas de confianza es algo que los va a hacer sentir mucho más seguros. Entonces, es algo que tiene que cuidar también la persona conciliadora. También es importante que les brinde material para que ellos puedan realizar la toma de notas. Si en algún momento ellos quieren compartir algo, pero la otra persona está interviniendo, pueden ellos anotar lo que desean manifestar y en el momento en el cual se les dé el uso de la palabra, pueden hacernos saber esta información. Hay otros puntos que como tal no vienen establecidos en la ley, pero que nosotros debemos prever. Por ejemplo, si en algún momento la trabajadora o el trabajador empieza a llorar o está molesto, podemos preguntarle si necesitan algún receso, acercarles algún Kleenex, algún papel de baño para que se puedan limpiar. Es importante que nosotros como servidores públicos estemos conscientes de la situación por la cual están atravesando estas personas, no solamente en el caso de los trabajadores, también en el caso de los empleadores pueden estar molestos, pueden estar confundidos por el procedimiento que se está llevando. Entonces, hacerles ver que
el que estén en el centro de conciliación o ante un procedimiento o mecanismo no significa nada malo, no hay de qué preocuparse, es únicamente una oportunidad que ellos tienen para intentar llegar a un acuerdo y no significa que ya los están demandando o que se van a ir a juicio. Si, por ejemplo, llegamos a ver que la trabajadora está muy nerviosa o incluso nos llega a comentar que está muy nerviosa, que no sabe qué decir, pues nosotros también podemos darles un mensaje de aliento y esto no quiere decir que ya los vayamos a beneficiar, simplemente hacerles saber que es un procedimiento totalmente sencillo, que si en algún momento necesita un espacio para respirar o tiene alguna duda, que con toda confianza lo puede hacer saber y se le va a conceder. Es responsabilidad del conciliador utilizar las herramientas necesarias y dar todo lo que esté en sus posibilidades para que la comunicación se pueda lograr, para que exista un diálogo constructivo que pueda ayudar a generar opciones de solución. Pero es también importante que no recarguemos en él la responsabilidad de llegar a un acuerdo. La capacidad y la decisión de llegar a un acuerdo está en las partes, tanto en la parte empleadora como en la parte trabajadora. De ellos va a depender que se busquen y que se elijan las opciones que más les convengan a sus intereses y a sus necesidades. Bueno, vamos a mencionar ahora acerca de la audiencia de conciliación. Recordemos que la audiencia de conciliación se puede celebrar dentro de los 15 días siguientes a la fecha en la que se presentó la solicitud. Obviamente, esto es lo que la ley establece. Si hay una carga de trabajo muy grande en el centro, habrá casos en los que esté justificado que se realice con posterioridad a esos 15 días, o si la carga del centro de conciliación es menor, se puede realizar con anticipación. ¿De qué va a depender que la cita se realice en 5 o en 15 días? Bueno, va a depender de quién haga la entrega del citatorio. Recordemos que los citatorios deben ser entregados al menos 5 días antes de que se realice la audiencia de conciliación. Si el trabajador o la trabajadora, quienes están solicitando la conciliación, van a hacerse cargo de entregar el citatorio, la audiencia puede ser dentro de los 5 días siguientes. Si va a ser el notificador, vamos a señalar una fecha distinta, atendiendo a la carga de trabajo que tenga el notificador y también a la cercanía o qué tan lejano queda el lugar dentro de la ruta que se establece. El solicitante debe acudir de manera personal al centro de conciliación o vía remota. Puede asistir acompañado de una persona de confianza, pero no se le reconoce como apoderado. Este es un procedimiento de conciliación, entonces no es un juicio. Puede asistir y estar acompañado de un licenciado en Derecho, un abogado o un procurador de la defensa del trabajo. La ley establece que esta persona lo puede acompañar. No va a tener intervención en la reunión, pero si ellos así lo desean, pueden solicitar un receso para platicar entre ellos y regresar. Hay quienes dicen que estas personas sí pueden llegar a tener intervención en el caso de que el trabajador no conozca la información que está solicitando. Si, por ejemplo, está confundiéndose respecto a las prestaciones que se tienen que pagar, esta persona que lo está auxiliando puede guiarlo o orientarlo para que use los términos correctos, pero como tal no debería tener intervención. El empleador también puede asistir de manera remota o de manera personal. Como les comentaba, hay algunos casos en los cuales las empresas y sus oficinas centrales o los apoderados legales no se encuentran cerca. Entonces, en este caso somos un poco más flexibles y permitimos que asistan a la reunión de manera virtual. Es importante que envíen sus documentos para que nosotros comprobemos que tienen esas facultades para asistir a la reunión. Vamos a hablar ahora acerca de las etapas de la conciliación. El que la conciliación sea un procedimiento flexible y
Que también sea informal no quiere decir que se va a llevar de manera desordenada. El que se lleve paso a paso implica que el conciliador o la conciliadora van a tener un mejor control de la información, también un mejor entendimiento de las partes y además va a poder generar un ambiente en el cual se puedan celebrar convenios. Las etapas de la conciliación son primero la bienvenida y la introducción. En esta etapa, el conciliador o la conciliadora le dan la bienvenida a las partes, les indica en qué lugar pueden tomar asiento, se le solicita una identificación para asegurarse de que sean ellos y también se verifican los datos del expediente. Si traen el citatorio, en el citatorio vamos a ver cuál es el número de identificación, la fecha en la que se presentó la solicitud y el nombre del solicitante y de la parte citada. También es en esta etapa en la cual la persona conciliadora va a dar una breve pero completa explicación de qué es la conciliación, cuáles son las ventajas, cuáles son los principios y las reglas que se van a aplicar. En este caso también se le puede preguntar a las partes si quieren agregar alguna otra regla, se les pregunta si tienen alguna duda o si ha quedado claro. Y también se hace mención de cuáles son los objetivos que se buscan dentro de la reunión, el llegar a un acuerdo y qué efectos va a tener el que se llegue o no a un acuerdo. Después viene la etapa narrativa. Esta es la etapa en la cual cada una de las partes va a tener la oportunidad de contar qué fue lo que sucedió, cuál es la información que tiene. Normalmente se inicia con la parte solicitante, quien nos explica la razón por la cual se inicia ese procedimiento. Si fue despedido, si ya no desea continuar laborando dentro de la empresa o si las condiciones de trabajo ya no permiten que la relación pueda continuar. En esta etapa es donde el conciliador o la conciliadora van a prestar una mayor atención para poder identificar cuáles son los intereses y las necesidades que las partes tienen y va a utilizar herramientas como preguntas, reencuadres, parafraseos para verificar que la información que se está entendiendo sea la correcta y que se pueda generar empatía en la otra persona a efecto de llegar a una solución. Después de la etapa narrativa viene la etapa de generación y evaluación de opciones. Después de escuchar a las partes, tanto a la parte empleadora como a la parte trabajadora, la persona conciliadora va a ir identificando cuáles son esos intereses y necesidades que las partes tienen para efecto de poder generar y evaluar cuáles son las opciones posibles que pudieran llegar a presentarse. Recordemos que en la etapa y como tal en el procedimiento de conciliación, la persona conciliadora puede generar propuestas de solución. Estas propuestas de solución deben ser atendiendo a criterios objetivos, es decir, a lo que la ley establece y a la información que se le ha compartido. No puede haber como tal propuestas nada más porque sí, no se trata de que el conciliador proponga nada más por hacerlo, tiene que hacer estas sugerencias siempre tomando en cuenta los intereses de las partes, que no se vulneren los derechos del trabajador y que no exista como tal un menoscabo a la afectación del patrimonio de ninguna de las partes. Finalmente viene la etapa de cierre. El cierre puede darse de distintas formas si no se llega a un acuerdo en ese momento, pero existe la posibilidad de que en otro momento se pueda retomar el diálogo, que se pueda encontrar una solución. Entonces, eh, se puede señalar una nueva cita. Si no se llega a un acuerdo en ese momento, pero el conciliador ve que no hay
posibilidades de que en una siguiente reunión se pueda llegar a una solución, entonces se va a hacer entrega de la constancia de no conciliación. Obviamente, el conciliador debe preguntar a las partes si están en la disposición de que exista o no otra reunión. Un ejemplo pudiera ser que el empleador comente que no le va a pagar absolutamente nada a la parte solicitante. En este caso, pues esto no podría ser posible si el trabajador aceptara dar por terminado el procedimiento, solicitar que se archive. Entonces sería, estaríamos frente a un caso de renuncia de derechos. Si, por ejemplo, no se llega a un acuerdo, pero vemos como conciliadores que pudiera haber alguna solución o que no cuentan en ese momento con la información suficiente para presentar propuestas, podemos señalar una nueva fecha, podemos preguntarles si están en la disposición de que se señale una nueva fecha y esta nueva fecha se va a señalar atendiendo al sistema en el caso de que se utilice el sistema o también puede hacerse preguntándole si tienen alguna fecha u horario que prefieran. Obviamente, siempre tomando en consideración la agenda del centro de conciliación. Si se llega a un acuerdo, pues este acuerdo se debe establecer de manera clara y completa cuáles son los puntos a cumplir. El acuerdo debe incluir datos de identificación, la fecha de ingreso, el último día en el que se elaboró, cuál era el cargo que se desempeñaba, el salario que se tenía, el horario que se laboraba, cuándo era el día de descanso. Se incluye también un desglose de cuáles son las prestaciones que se están cubriendo y cuál es la cantidad total que corresponde a cada una de estas prestaciones. También se establece la cantidad que se va a pagar y el lugar, la fecha y la hora en la que se va a realizar el pago. También se debe establecer la forma de pago y hay como tal pues una cláusula en la cual se establece que una vez que se reciba esa cantidad se va a dar por pagado de las prestaciones que le corresponden. El acuerdo también puede ser con promesa de pago. Más adelante vamos a ver cuáles son las especificaciones de ese contrato, pero es muy parecido al convenio de terminación de la relación laboral. Se debe agregar una pena convencional. ¿Por qué? Porque el cumplimiento no se está dando en ese momento. Entonces, tiene que haber una forma en la cual nosotros garanticemos que ese acuerdo se va a cumplir y que en el caso de que no se cumpla en tiempo y forma, se va a hacer efectiva una sanción. Puntos importantes que se deben tomar en cuenta es que no hay como tal un número máximo de audiencias. Obviamente hay un número mínimo que sería una reunión, el que se agote la conciliación, pero no hay como tal un número máximo de audiencias. La ley establece que se van a realizar tantas audiencias como las partes así lo soliciten. Y pues algo que sí es muy importante es que el conciliador debe estar al pendiente de todo lo que suceda dentro de la sesión. La conciliadora debe cuidar que ambas partes se conduzcan con respeto, que no se realice ningún tipo de comentario que pueda menoscabar sus derechos o que vaya en contra de su dignidad. En este punto quisiera preguntarles a ustedes qué consideran que debe hacer la conciliadora si, por ejemplo, la persona que está como solicitante no deja de intervenir en la sesión, no deja de interrumpir en el momento en el cual la parte empleadora está hablando. ¿Qué consideran que debe hacer la conciliadora? También quisiera preguntar qué hacer si una persona hace un comentario fuera de lugar que puede generar incomodidad en la otra persona. Bueno, aquí la recomendación sería que la conciliadora haga un llamado de atención, que recuerde cuáles son los principios y las reglas, que en su momento se estableció que las partes se iban a conducir con respeto y si no es posible el observar estas reglas, que se puede dar por terminado el procedimiento.
Como ya mencionábamos anteriormente, los escenarios posibles, el primero que los solicitantes y el citado o los citados, recordemos que pueden haber varias partes citadas, no únicamente una empresa y también pueden ser varias personas los solicitantes. En este caso hablamos de una solicitud colectiva. En el caso de que se llegue a un acuerdo, que es el mejor panorama posible, se va a realizar un convenio y en ese convenio se va a especificar de manera detallada los términos y condiciones del acuerdo. Los solicitantes no llegan a un acuerdo, entonces se va a hacer entrega de la constancia de no conciliación. En este documento se establece que las partes no llegaron a un acuerdo y que se deja a salvo los derechos de la parte solicitante para poder demandar ante el tribunal laboral. La constancia de no conciliación también se va a entregar cuando la parte citada no se haya presentado o no haya sido posible su localización y su notificación, obviamente. Que solo alguno de los solicitantes y citados lleguen a un acuerdo. En este caso, se genera un convenio con otro citado respecto de los solicitantes y citados que llegaron a un acuerdo. Para las partes que no llegaron a un acuerdo, entonces se emite la constancia de no conciliación correspondiente y de esta forma la persona interesada puede iniciar con su demanda. Esto es algo que sí ha llegado a suceder. Hay algunos casos en los que se han firmado el convenio con una de las empresas. En el convenio se establece que la persona trabajadora no se reserva acción ni derecho alguno que hacer valer en contra de esa empresa y se le hace entrega de la constancia de no conciliación respecto de las otras empresas o a las otras personas a las que citó. Vamos a ver cuáles son los documentos que se pueden expedir dentro del procedimiento de conciliación. El primero de ellos es el acuse de solicitud, ya lo habíamos mencionado anteriormente. En él se establece la fecha en la que se capturó la solicitud, el nombre de la parte solicitante y de la parte citada. También se establece los datos necesarios para ratificar la solicitud. La persona debe presentarse ante el centro de conciliación para poder manifestar que efectivamente realizó ese trámite y que desea continuar con él. También recordemos que en el acuse se puede asignar el buzón electrónico en el caso de que no se tenga un correo electrónico. El citatorio de conciliación es uno de los documentos más importantes en el procedimiento de conciliación. Su fundamento es la fracción número 14 del artículo 684, inciso E. El citatorio de conciliación puede ser entregado por el notificador o el solicitante, si así lo requiere. El citatorio debe contener el nombre de la parte solicitante y del citado, el número único de identificación, la fecha y la hora de la audiencia de conciliación. También se debe establecer el domicilio en el cual se va a realizar la audiencia de conciliación. Hay algunos citatorios en los cuales se establece la sala. Cuando hay varias salas de conciliación, es importante que se establezca cuál es el número de sala para que la reunión se pueda llevar a cabo lo más rápido posible. Y también en el citatorio de conciliación existe un apercibimiento. ¿Qué es un apercibimiento? Se le hace saber a la parte que se está citando que en caso de que no asista a la reunión se le va a poder imponer una multa y se le va a tener por inconforme, es decir, que se va a considerar que no se llegó a un acuerdo. La resolución de archivado por no comparecencia del solicitante también se le conoce como archivo por falta de interés. Cuando la parte que solicitó el inicio de la conciliación no se presenta a la reunión, entonces se presume que ya no le interesa continuar con el procedimiento. Entonces, la ley establece que la conciliadora debe archivar este asunto. El que se archive el asunto no quiere decir que ahí se termina ese derecho de poder continuar con el procedimiento. Se dejan a salvo sus derechos para que pueda presentar nuevamente su solicitud. Y
En el caso de que se llegue a un acuerdo, se dé por terminado ahí el procedimiento y en el caso de que no se llegue a una solución, en ese segundo procedimiento se entregue la constancia de no conciliación. El acta de audiencia de conciliación, en caso de que las partes lleguen a un acuerdo en el procedimiento, ahí se va a poner la decisión que tienen las partes, que efectivamente se va a llegar a un convenio y los datos generales tanto del expediente como la descripción del acuerdo al cual se haya llegado. Eh, Es importante comentar que en el caso de que no se llegue a una solución, se va a entregar un acta de audiencia de conciliación, pero esta acta de audiencia no tiene ningún valor probatorio, es decir, ninguna de las partes la puede presentar en el juicio. El único documento que se le solicita para poder iniciar en el juicio es la constancia de no conciliación. El convenio de conciliación, en el caso de que la audiencia termine de manera satisfactoria y se llegue a un acuerdo, el convenio puede ser de reinstalación. En este caso, es el convenio en el cual se establece que la parte trabajadora va a regresar al centro de trabajo. Habrá algunos casos en los cuales se establezca que se le reconoce el tiempo que ha estado laborando desde la fecha en la que inició. Y en el caso de que no siga laborando dentro de la empresa, se va a dar por terminada la relación de trabajo. El convenio de terminación, tal cual se establece ahí, que ambas partes de manera voluntaria dan por terminada la relación de trabajo que los unía y se establece la fecha de ingreso y el último día laborado. Y de ahí existe el desglose de prestaciones que mencionaba anteriormente. El convenio de terminación con múltiples citados, esto es un convenio que no se celebra tan frecuentemente, es decir, no es común que se celebre, porque lo que suele suceder es que una de las partes a las que se citaron reconoce la relación de trabajo, con esa parte se firma el convenio, y respecto de los demás, ya sea que se entrega la constancia de no conciliación o se les entrega un documento, un acta de audiencia en el cual se establece que se les absuelve de cualquier responsabilidad, que no tiene ninguna relación de trabajo o no tiene ninguna responsabilidad con la parte solicitante. La constancia de no conciliación, si las partes no llegan a un acuerdo, se emite la constancia de no conciliación y se deja a salvo los derechos de los interesados. Como ya lo mencionamos anteriormente, también se va a hacer entrega de una constancia de no conciliación en el caso de que no haya sido posible notificar a la parte empleadora o en el caso de que aun cuando se le notificó no asistió a la reunión. Recordarles que cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar a través de la plataforma de Canvas que está activada o también pueden hacerla saber en la sesión en vivo. Gracias.